Ha llegado aquel muchacho al que le encanta estudiar y leer, además de hacer deporte y rezar. Él tiene 23 años y es sociólogo especializado en temas de religión y cultura. Lleva 12 años en el movimiento de Schoenstatt, en donde ha participado en varios puestos de la juventud. De este mismo movimiento es candidato a la comunidad de padres. Su santo favorito es San Felipe Neri, aunque se siente muy identificado con los doctores de la iglesia en general. Él es Juan Ramón Santoyo Reyes y está presente el día de hoy para platicarnos sobre los dogmas de María. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Ramón Santoyo. Soy postulante para la comunidad de los padres de Schoenstatt en Querétaro. Tengo 23 años, sociólogo, y hoy les voy a hablar un poquito de Mariología, de María, en específico de los dogmas marianos, ¿no? De estos temas que a veces nos resultan un poquito extraños o lejanos, que sabemos que existen, pero que igual y nunca nos hemos metido a conocer. Antes de empezar, quisiera iniciar con una oración. Entonces nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querida, querida Reina, te queremos ofrecer este momento de formación para que nos sigas ayudando a profundizar en tu misterio, nos sigas ayudando a conocerte, a encontrarte cada vez más en nuestro día a día y a poder enamorarnos un poquito más de ti cada vez que vamos creciendo y avanzando en la vida. Amén. Bueno, vamos a empezar con los dogmas. Antes como de pasar a los dogmas marianos en específico, vamos a empezar con qué es un dogma. Porque normalmente cuando hablamos de dogmas pensamos como en esta parte obligatoria de la iglesia, en donde si no lo sigues es como no creer, pero pues también como nadie nos la super obliga o no son como súper conocidos, es como difícil romperlos, no sé, así como. Y luego también a veces lo obligatorio nos cuesta trabajo. Entonces tenemos que entender un poquito la parte de atrás del dogma. En la presentación hay como un buen de términos complejos, pero ahorita vamos a ir de a poco. La definición que da el catecismo de la Iglesia Católica es justamente un testimonio magisterial obligatorio de la Iglesia sobre la verdad salvífica de Dios, prometida desde el Antiguo Testamento y revelada definitivamente y en su plenitud por Jesucristo y permanentemente presente en la Iglesia por el Espíritu Santo. Entonces, que esto es súper interesante porque el dogma es justamente la verdad que Dios nos transmite a lo largo de toda nuestra historia espiritual. Y son las verdades que hemos ido descubriendo que nos acercan y nos revelan un poquito de quién es Dios, de lo que hace Dios para salvarnos y que sabemos que es cierto. Entonces, justamente por eso son obligatorias, ¿no? No tanto porque si no te vayas a ir como al infierno o así, sino más bien porque nuestra historia nos ha ido enseñando que estos son los caminos adecuados, correctos para acercarnos a Dios. Nos unen con nuestro pasado desde la historia judía, con nuestro presente en la revelación constante y también nos unen con nuestro futuro, con la esperanza, con justamente esa promesa de Dios de vida eterna, de alegría y demás. Y entonces, bueno, un dogma se tiene que entender desde el verbum rememorativum, demonstrativum y prognosticum, o como se diga en latín. El primero, el verbum rememorativum, justamente de lo que nos habla es que nos hace recordar. No sé, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta que el año litúrgico siempre es repetitivo y cíclico, porque el año litúrgico lo que busca es hacernos recordar y volver a experimentar, volver a pasar por el corazón la vida de Cristo y todo lo que representa nuestro misterio como católicos. Y justamente los dogmas, su fin es que podamos recordar cómo se ha ido dando todo ese proceso de salvación. Luego es demostrativo. ¿Por qué? Porque justamente el saber, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver, pero que María es asunta al cielo y que se va con cuerpo y alma al cielo, nos da esperanza justamente de una promesa que nos va a dar Dios. Y eso nos va enseñando en nuestra fe todos los días a relacionarnos con Dios. Por ejemplo, cuando ustedes rezan el Dios te salve María, que tiene algunos dogmas marianos,
por ejemplo, la llena eres de gracia, ustedes también van relacionándose con la Mater, ustedes también van relacionándose con María y van entendiendo un poquito más de su misterio. Y justamente es un dogma que nos va enseñando un poquito más y nos va educando. Y prognosticum, que justamente es como pronóstico, así como que nos pronostica cómo va a ser la salvación, cómo van a ser los tiempos llenos de gloria con Dios. Entonces no son como reglas duras que nos hacen sentir encarcelados, sino más bien son reglas que nos conectan con nuestro, más que reglas, son conocimientos de la revelación que nos conectan con nuestro pasado, nos ayudan a vivir nuestro presente y nos dan esperanza para el futuro. Y bueno, obviamente hay que entender la totalidad hay que entender los dogmas dentro de la totalidad de nuestro pensamiento católico. De nada nos sirve, por ejemplo, saber que la Virgen es inmaculada, que no tiene pecado, si nosotros no vivimos también, o sea, y no lo entendemos dentro de nuestro profundo amor en el día a día con María, o si no lo entendemos también con el sentido de las liturgias, o si no lo entendemos con nuestra religiosidad cotidiana, ¿saben? O sea, como que el simple texto sí está ahí como para guiarnos, pero no es toda nuestra fe. Y bueno, entender la conexión, que todos los dogmas están como conectados entre sí y que forman parte de un mismo plan de salvación. Y bueno, como les decía, es la autorrevelación y autocomunicación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo para que tengamos comunión con Él. Y es como, wow, ¿qué acabas de decir, no? La autorrevelación y autocomunicación del Padre justamente es como Dios en la Santísima Trinidad, siendo uno solo, se comunica consigo mismo y nos transmite un mensaje a través del Hijo, por ejemplo, con Jesucristo, ¿no? O sea, y nos transmite parte de la salvación. Y y ese mensaje de salvación es lo que nos permite acercarnos a Él. O a través del Espíritu Santo. Y entonces nosotros vamos obteniendo conocimientos que nos permiten tener comunión con Él. ¿Y qué es tener comunión con Él? Sentirse completamente en gracia. Y bueno, muchas veces nos cuestan las reglas, ¿no? Como en la modernidad, nos cuestan estas cosas que no podemos cuestionar y está como súper de moda cuestionar. Y yo los invito justamente a eso, a que lo cuestionen, a que se den cuenta que todos los dogmas en los que nosotros creemos no son como surgidos de la nada, tienen como un fundamento teológico, racional, súper profundo y estoy seguro de que van a aguantar los cuestionamientos. Bueno, ya para pasar a los dogmas marianos, nosotros tenemos 4 dogmas marianos en específico. El primero, y se los voy a decir así como más o menos en orden, es el de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa esto? María es concebida en función del plan de salvación y por lo tanto no tiene pecado original. Cuando nosotros, como les decía, rezamos el Dios te salve, justamente decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y ahí está escondido, o bastante presente, el primer dogma. ¿Qué significa? Si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento habla de una mujer que va a estar enemistada con la serpiente, y justamente es toda la parte de cuando Eva, ¿no? O sea, cuando pecan Adán y Eva y se tienen que ir del paraíso y hablan de una mujer que va a estar enemistada. Y justamente esta mujer es María. ¿Por qué? No es que el no pecar no es tanto porque sea como, o sea, sí es incapaz de pecar, pero no es tanto porque no esté con Dios, sino justamente lo contrario. O sea, no es como que pueda no pecar y no estar con Dios, sino que no peca porque está en plena comunión con Dios, en plena presencia de Él y además como, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Estas dificultades que a veces tienen como para rezar, para acercarse a Él, para profundizar en su amor, un día tienen como un momento de desierto y no pueden conectarse con Dios. Bueno, justamente ella no le pasaba esto, ella estaba en completa gracia y aunque tenía, como todos nosotros, miedos, alegrías, enojos, justamente vivía todo en relación con lo que Dios quería, porque estaba llena de gracia. O sea, imagínense esa alegría de siempre estar con Dios. Qué cosas, ¿no? Y bueno, o sea, planeada desde que nació para la salvación. O sea que su vocación, su misión, como todos tenemos una misión que podamos elegir o no elegir cumplir, es llevar a Dios en sí. Y entonces, lo más,
honroso para Dios justamente era nacer de alguien sin pecado. Y por lo tanto, María no tiene pecado. Bien, entonces, ese es el primer dogma. El segundo dogma es el de la maternidad divina. Este es la maternidad divina, la maternidad de María, es la de las fiestas más antiguas, si no es que la más antigua, en la Iglesia Católica y se celebra desde la época patrística, o sea, la época de los padres de la Iglesia, en los primeros siglos. Y pues está muy sencillo, en realidad todos los dogmas como que lo dicen muy claro en su nombre, habla de que la María es madre de Dios. ¿Y por qué esto fue un problema? ¿Por qué se tuvo que hacer como un dogma? Justamente porque al inicio de la iglesia existían estas discusiones sobre si Jesús era completamente Dios y completamente hombre, o si fue hombre y luego llegó como Dios y se le metió a la persona y entonces también se hizo Dios. O si era solo Dios, había como toda una discusión y una confusión respecto a quién era la figura de Jesús y aceptar la maternidad divina de María, así como dice en los primeros textos, y que en ese momento tal vez todavía no estaban como formulados dentro de una Biblia unificada. María es la madre de Jesús, y cuando se acepta que Jesús es Dios, tanto completamente Dios como completamente hombre, aceptamos que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús eh, no es un Dios distinto a Dios Padre y no es un Dios distinto a Dios Espíritu Santo. Es uno solo. Y en ese momento, María también se vuelve madre de la Santísima Trinidad, ¿no? Como súper complejo en realidad, de entender toda esta parte del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, pero en realidad también es justamente algo que nos da confianza, ¿no? O sea, el saber que Dios confía a ese grado en la misión humana y pone en la misión de salvación una fuerte responsabilidad dentro de la persona, que en este caso es transmitida a través de María. Bien, la tercera es María siempre virgen. Este es el dogma más antiguo, o sea, el otro es fiesta, pero no se hizo dogma hasta, me parece, como el año 500. Y María siempre virgen es de los dogmas más antiguos. Viene justamente de la creencia práctica de las iglesias más antiguas. Esto es como súper interesante e importante. Ningún dogma surge así como de la nada, sino que la revelación es revelación vivida y es revelación experimentada y transmitida. Entonces, los dogmas surgen justamente de nuestra vida como católicos. Y significa que María es virgen antes, durante y después del parto. Esto obviamente tiene que ver con una intercesión de Dios. Esto naturalmente no, o sea, no funciona. Todos sabemos que esto no funciona si lo vemos desde el lado natural. Pero dentro de los dogmas es justamente esta parte de profundizar cómo Dios ha intervenido de manera concreta y clara en el plan de salvación. Y en este caso interviene tanto en ser siempre virgen, pero también cuando es madre de Dios, ¿no? O sea, cómo se dio eso de que el Espíritu Santo llegó y estaba embarazada y demás, ¿no? Justamente son como regalos de Dios. Y bueno, una de las dudas que surgen mucho respecto a este dogma y que se le cuestionó en su momento y se siguen cuestionando es si Jesús tiene hermanos y si tuviera hermanos, ¿por qué María seguiría siendo virgen? Si nada más, como que Dios hizo paro, así como con Jesús, pero ¿por qué lo haría con los otros hijos, no? Y bueno, sí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús tiene hermanos, 4 en específico, pero justamente la explicación de la iglesia, que da esto, es que en el hebreo no hay una distinción para saber si alguien es un hermano o un primo. Nosotros como que lo tenemos muy distinto y la forma en la que funciona nuestra sociedad es así como nuestra familia nuclear y luego extendida y demás, pero justamente ahí, en la cultura judía no había tanta diferencia y eran hermanos justamente. Entonces, después de análisis teológicos y demás de la Biblia, como que se llega a la conclusión de que en realidad no son hermanos directos de Cristo, sino que son primos. Y bueno, esto como esto también como para seguir comprobando el dogma de María siempre virgen. Y bueno, o sea, de hecho en el Nuevo Testamento
muchas veces se refieren a María solo como la Virgen, o sea, no se refieren a ella como María, sino como la Virgen. Justamente, ya desde la iglesia antigua. Y bueno, por último, ya vamos a terminar, está el dogma de la asunción de María al cielo. La primera pregunta es, ¿por qué asunción y no ascensión? ¿No? Como que siempre nos confundimos. Sí es como lo mismo, ¿no? Como que vemos en el Evangelio que Dios sube al cielo, o sea, resucita y sube al cielo, y decimos, ¿por qué María no es ascensión al cielo? Y muchas veces la gente dice, no, solo como para distinguir. Y en realidad sí hay como un concepto clave que tiene que ver con que la ascensión de Jesús es por sus propios medios. Él siendo Dios, tenía la capacidad de ascender por sus propios medios al cielo. Y María es asunta al cielo. Eso significa que Dios la eleva al cielo con cuerpo y alma. Entonces, no es por sus propios medios. La diferencia es que María no lo hace por sus propios medios, sino que es un regalo de Dios. Y bueno, esto nos pasa a la segunda parte, que tiene que ver con que la muerte y la corrupción del cuerpo son en parte culpa del pecado. Y entonces lo que tenía sentido que sucediera y parte como de esta salvación es que si María no tenía pecado, ella pudiera ser elevada al cielo con todo y cuerpo. Y justamente esto es lo que sucede. Y ¿cómo se llama? Es como esa promesa cumplida de Dios, de la salvación, en donde seremos, o sea, en donde tendremos vida eterna en cuerpo y sangre. Entonces, pues justamente es esto, en el fin de los tiempos, pero ella habiendo como saltado, no teniendo pecado, como que de cierta forma se salta el juicio, ¿no? Final, y es asunta con él. Y pues esto es para nosotros un signo de alegría y esperanza. Esta pintura que puse aquí en la presentación me gusta muchísimo porque es la María llena de sol, ¿no? Llena de Dios, llena de la presencia de Cristo vivo, de Dios vivo, del Espíritu Santo. Y este signo nos regala a nosotros profunda esperanza. Piensan, si no, en lo bonito que es tener una relación o un vínculo, tanto con un padre, con un Dios Padre, pero también con una madre que nos cuida, una madre que nos educa y que de cierta forma nos da un camino a seguir desde lo humano, así como Jesús nos da una forma de relacionarnos con ella y nos comparte siempre una mirada llena de entendimiento, llena de profundidad. Eh, y justamente este es el signo de alegría y esperanza, el saber que desde el cielo está velando por nosotros, porque ella es nuestra madre, conferida a nosotros por Cristo. Entonces, bueno, estos son un poquito un resumen de los 4 dogmas y de lo que son los dogmas en general. Y pues esto sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y cualquier cosa de aquí andamos. Virgen María.